Hermanos, muy buenas tardes para todos. El tema de esta tarde lo he basado en el primer capítulo de Apocalipsis. Quiero pedirles que tengan su Biblia a la mano, por favor, y vamos a estudiar lo que dice el tema, el mensaje de este capítulo 1 de Apocalipsis. Y hemos escogido el título del tema para esta hora: Supervivientes con propósito. Vamos a estudiar de forma breve la historia de un sobreviviente. ¿Y a quién me refiero si no es al apóstol Juan? Y quiero que leamos juntos el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Saben ustedes que hay algunas islas muy bonitas donde uno quisiera estar, uno quisiera visitar? Yo recuerdo hace ya algún tiempo, me tocó visitar una de las islas del Caribe mexicano, Isla Mujeres. ¡Qué isla tan bonita! Y luego me tocó visitar también Cozumel, otra de las islas hermosas de nuestro país. Y uno diría, bueno, qué preciosas islas, ¿no? Un lugar como para hacer turismo. Pero la isla de Patmos, hermanos, no era una isla de turismo. Era una isla de reclusión, era una isla donde iban los exiliados, donde iban los enemigos, los que le daban más problemas al Imperio Romano. La isla de Patmos era una isla pequeña, realmente, era una isla de no más de 15 kilómetros de longitud y en sus partes más anchas de ancho, quizá hasta 10 kilómetros, una isla pequeña, una isla rocosa, una isla que no tenía mayor atractivo. No era una isla para ir de turista, donde el apóstol Juan fue enviado. Y saben ustedes, cuando él fue enviado a esta isla, pues ya era un hombre de avanzada edad. Ya había estado enfrentando diversas situaciones de tribulación, diversas situaciones que ponían al límite su ministerio. Ya tenía más de 50 años. El discípulo amado, un superviviente. Ya todos los apóstoles habían fallecido para esa época. Se dice que en la cronología bíblica que este pasaje de la vida de Juan se dio más o menos en el año 95 después de Cristo. Por lo tanto, Juan ya había vivido un ministerio bastante amplio, enseñando a la iglesia, llevando a que la iglesia tuviera una relación personal con Jesús. Ustedes saben cómo Juan había sido transformado por la gracia de Cristo, cómo en su carácter Dios lo había transformado a pesar de que había sido llamado un hijo del trueno. Ahora Juan era un hombre apacible, y tanto así que él escribe un evangelio y él, para referirse a sí mismo, se dice el discípulo amado, aquel que había sido transformado por Jesús. Y por causa de ese testimonio poderoso de Jesucristo, Juan había sido llevado a testificar ante grandes tribunales. Dice la sierva de Dios que él fue llevado ante los emperadores, a Roma, para dar cuenta de su fe, porque estaba sembrando una revolución entre el mundo romano. Y eso no le convenía al emperador, porque Juan estaba hablando de un señor distinto al cual había que rendirle culto. Y en la mentalidad romana, el único señor era el emperador. No podía haber ningún otro rival. Y Juan fue llevado para ser enjuiciado y testificar del que había transformado su vida, de Jesucristo, del Salvador del mundo, del Verbo que se había hecho carne, del pan de vida, del agua de vida, de la luz del mundo. Son las imágenes que Juan nos presenta acerca de Jesús en su evangelio. Y
Dice la hermana White que allá en Patmos, el emperador Domiciano decidió que lo mejor sería eliminar a Juan. Ya era un hombre grande, anciano, y dice que fue tirado a una tina ardiendo, hirviendo, una tina de aceite, con el fin de matarlo, de exterminarlo. Pero así como Dios libró a Daniel en el foso de los leones, así como Dios libró a los 3 hebreos en el horno de fuego, así también Dios libró a Juan. Y Dios se manifestó poderosamente. Y dice algo interesante, que mientras él estaba allí en ese lugar, cociéndose, desde la perspectiva de los romanos, mientras él estaba allí cociéndose, él dijo estas palabras. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 455. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su siervo fiel, así como protegió a los 3 hebreos en un horno de fuego mientras se pronunciaban las palabras. Vean lo que él dijo mientras estaba allí. Así perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret. Esas eran las palabras de los jueces, de los alguaciles, del emperador que estaba tratando de intimidar al cristianismo, a los cristianos. En tanto, Juan declaraba lo siguiente: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Qué palabras tan llenas de confianza en Dios. Y en un momento en el que, pues no lo sé si estaba sintiendo algo de dolor o aflicción, pero él estaba dando un testimonio poderoso acerca de Cristo. Él dice: yo soy un hombre débil y pecador. Me siento honrado que se me permita sufrir los sufrimientos de Cristo por su causa. Cristo sufrió, pero era santo, era inmaculado, era inocente, no cometió pecado. Dice, sigue diciendo, estas palabras tuvieron su influencia. Y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en ella. Una muestra más de ese Dios al cual él le había entregado la vida. Jesucristo, su maestro. Ahora él estaba siendo salvado como un testimonio poderoso de ese Dios que protege a sus hijos, a su pueblo. Pero saben ustedes, aunque ya era un hombre anciano, un sobreviviente, ustedes saben que en la antigüedad las personas no vivían tanto tiempo y ya más de 90 años ya era un sobreviviente y todavía a padecer persecución. Y no contentos con esto, esperando silenciar y acallar a este anciano decrépito que ya no debe ni quiero que dé ninguna voz, ningún mensaje del evangelio. Eso pensaba el emperador. Y entonces lo mandó ¿a dónde? A Patmos. Patmos, a una isla rocosa del mar Egeo, a un lugar desértico, a un lugar de trabajos forzados. Dicen los historiadores antiguos que en ese lugar se utilizaba como canteras, de ahí se sacaban piedras y ahí tenían picando piedra a los presos políticos y a los presos criminales, purgando sus condenas. Sin embargo, mis hermanos, ahí estaba Juan, el revelador, Juan en Patmos. Y dice él en su narrativa que él estaba allí por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y hermanos, ¿cuál es nuestro Patmos en nuestra vida hoy? ¿Cuál es el Patmos que nosotros estamos enfrentando? Juan estaba enfrentando un Patmos. No lo habían podido destruir porque Dios había intervenido para salvarlo, pero allí estaba en Patmos, un lugar de trabajos forzados, un lugar de exilio, un lugar de soledad, un lugar desolado.
el hombre pretendiendo hacer sufrir al siervo de Dios en Patmos. Quizá las autoridades que lo llevaron allí decían, bueno, pues allí va a estar sufriendo, allí va a estar lamentándose, exiliado el resto de su vida. Ese va a ser el mayor sufrimiento para Juan. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestro Patmos hoy? Nuestro Patmos hoy, queridos hermanos, significa cualquier situación crítica que nosotros estemos enfrentando hoy. Y miren cuáles son los tiempos que nos ha tocado vivir. Tiempos de verdad críticos, difíciles en lo político, más aún en lo económico, en la salud, en lo familiar. Son tiempos críticos, tiempos difíciles. Algunos han perdido su trabajo, otros se ha disminuido sus entradas, otros han visto cómo familiares, seres queridos, amados, están sufriendo con esta enfermedad o incluso han fallecido. Patmos, situaciones de crisis, situaciones difíciles. Hoy nosotros estamos enfrentando sin duda un Patmos. Quizá alguno ha perdido su trabajo, no por esta pandemia, lo ha perdido porque quiere ser fiel a Dios, porque no quiere transgredir los mandamientos de Dios. Y está sufriendo, está pasando por una situación que está poniendo a prueba su fe, su confianza en Dios. Por eso esta tarde, apreciados hermanos de Chilpancingo 2, ¿cuál es el Patmos que nosotros ahora estamos enfrentando? Juan, el revelador, dice que él fue exiliado a la isla de Patmos. Él nos está contando su experiencia. Él es un superviviente, es un sobreviviente. Y ahora nos dice, yo estaba en Patmos y no estaba de vacaciones. Yo no entré a esta crisis porque tomé malas decisiones en mi vida. Yo entré a esta crisis por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por ser un testigo de Cristo, yo llegué a esta prueba tan difícil. Y saben, hermanos, sigue diciendo el pasaje allí, en el capítulo, que él, versículo 9, que estaba allí, dice, compañero en la tribulación. Juan es consciente de que sus oyentes, sus lectores, también han estado atravesando pruebas, tribulaciones. Se sabe que en ese tiempo, de la parte final del primer siglo, del año 90 en adelante, el emperador Domiciano comenzó con políticas de opresión a los cristianos, con leyes que oprimían al pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios en todas partes, no solo Juan, estaba sufriendo. Y él pudo haberse quejado en lo que él está contando, pero él dice, no, hermanos, yo soy un compañero, un hermano suyo en la tribulación. Estoy sufriendo como ustedes. Miren, yo soy un sobreviviente. Estoy en Patmos. Y dice ahí, en el reino soy vuestro hermano y compañero en la tribulación, pero no solo eso, sino en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Perseverancia, paciencia. Creo que son las palabras que necesitamos recordar en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que nos encontramos en Patmos. Y dice el comentario bíblico adventista que paciencia indica aguante, perseverancia. Es el ejercicio del dominio propio para poder soportar una situación difícil. Y miren, hermanos, que esta situación es difícil. En lo anímico, en lo mental. Y ahora un problema grave, aunado a lo económico y demás, también son asuntos de salud mental. Porque no se soporta ya la cuarentena. Porque no se soporta estar detenidos en nuestros proyectos, en nuestros planes, en las actividades cotidianas, estar encerrados en casa. Y qué bueno que ahora ya nuestros gobiernos han entendido que la iglesia, los grupos religiosos cumplen una función de traer esperanza a la mente de las personas. Y ahora que estamos enfrentando una situación difícil, se requiere paciencia para soportarla, paciencia para atravesarla. Puede ser que yo tengo asegurado el alimento en mi casa,
Soy empleado del gobierno, me siguen pagando, soy maestro. No estoy preocupado por esos asuntos, pero mis preocupaciones ahora son otras. Mis temores ahora son otros. Quizá al escuchar tantas noticias negativas a nuestro alrededor, hay muchas personas, incluso nosotros como cristianos, no deberíamos tener temor de decir, yo también me siento deprimido en ocasiones. Yo también me siento ansioso, estresado. Eso no significa tener falta de fe, significa reconocer que estamos enfrentando una situación inusual, totalmente distinta a lo que nunca antes habíamos experimentado. Y todo el mundo está siendo conmovido en esta situación. En cambio, el apóstol Juan nos enseña, yo estuve en Patmos, yo sé lo que significa Patmos, yo soy un sobreviviente, un superviviente. Ya me daban por muerto, he cumplido mi ministerio durante más de medio siglo, he testificado acerca de Cristo, ahora estoy sufriendo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero soy vuestro hermano en la tribulación, soy vuestro hermano en la perseverancia de Jesucristo. Queridos hermanos, los cristianos podemos tener en Cristo fuerza suficiente para aguantar, para soportar esta prueba difícil que este mundo está experimentando. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está, aquí se demuestra quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los fieles. Yo quisiera que ahí donde usted está, levante su mano y diga, Señor, yo quiero estar entre tus fieles. Yo quiero ser parte de esos santos que tienen paciencia para soportar esto tan difícil. ¿Y saben qué fue lo que hizo el apóstol Juan mientras estaba en Patmos? ¿Será que se puso a llorar? ¿Se puso a lamentar? ¿Se puso a recordar el pasado, sus derrotas, sus fracasos? ¿Se puso a discutir a Dios porque no lo había librado de Patmos? No, queridos hermanos, no. Allí dice la sierva de Dios que entre riscos y rocas de Patmos Juan mantuvo comunión con su Hacedor. Él repasó su vida pasada y al pensar en las bendiciones que había recibido, la paz llenó su corazón. Miren qué hermosa lección para nosotros en esta noche. Juan mantuvo su comunión con su Hacedor. Hermanos, si algo esta crisis nos está dejando, que necesitamos depender más de nuestro Padre Celestial. Mantener más nuestra comunión con Dios, con nuestro Hacedor. Y sigue diciendo allí que él repasó su vida pasada y al pensar en las bendiciones que había recibido, la paz llenó su corazón. Muchos de los que nos están siguiendo ahora en esta transmisión pueden recordar momentos de crisis en su vida pasada, momentos complicados en su vida pasada, tribulaciones de las cuales Dios los salvó, momentos de enfermedad, momentos de peligro en los que Dios lo protegió. Y usted al recordar su vida pasada puede decir, Señor, si tú has guiado mi vida en el pasado, si tú me has librado de innumerables peligros en el pasado, si me has ayudado a salir adelante con mi familia en el pasado, en momentos de crisis, en momentos de dificultad, de escasez, de prueba, yo tengo la seguridad que en esta crisis tú también vas a llevar adelante mi causa. Mi vida se sostiene en tus propósitos. Y eso, hermanos, llenó la paz del corazón de Juan, el revelador. Y puede llenar también la paz de nuestro corazón. Puede llenar nuestro corazón con paz. Cuando recordamos el pasado, cómo Dios nos ha ayudado, decimos, Señor, en esta crisis, yo saldré vencedor en tu nombre. Podemos decir, como dijo Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya nuestro enfoque no está solamente en las cosas de esta vida, en las cosas de esta vida terrena, en las tribulaciones que tenemos aquí, porque de paso, el Señor Jesús nos dijo en Juan 17:33, que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y Pablo también dijo que
leve peso de tribulación no se compara con la gloria venidera. No se compara con lo eterno, con lo que Jesús nos ofrece más allá de este mundo de pecado, de sufrimiento, de aflicción. En su aislado hogar, sigue diciendo, Juan estaba en condiciones como nunca antes de estudiar más de cerca las manifestaciones del poder divino, conforme están registradas en el libro de la naturaleza y en las páginas de la inspiración. Para él era motivo de regocijo meditar en la obra de la creación y adorar al divino arquitecto. Allí en esa isla desolada, Juan, en Patmos, tuvo un encuentro más cercano con Jesús. Allí cuando pensaba que todo estaba perdido, cuando pensaba que su carrera había llegado a su fin, allí Juan recibió, queridos hermanos, las revelaciones más profundas, las revelaciones más trascendentes para la historia de la iglesia de ese tiempo y para la historia de la iglesia de todas las edades, aún llegando hasta nuestro tiempo. Por eso, apreciado hermano, en tu Patmos, en tu situación de crisis y en esta crisis que todos estamos llevando ahora, el Señor quiere dejarnos una lección importante. No es la derrota, no es el fin de nuestra fe. Después de este momento de crisis, vamos a salir todos con un testimonio poderoso en favor de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Escriban amén ahí en el chat. Sí, porque el Patmos nos enseña, nos hace salir como oros después de una crisis, después de una tribulación. Y saben, hermanos, quería compartir dos cosas finales. El tiempo nos ha ganado. Cuando Juan el revelador estaba en Patmos, en su crisis, como un sobreviviente, Jesús llegó a visitarlo. Qué precioso, hermanos. Jesús llegó a visitarlo para mostrarle algo más allá de Patmos. Gloria a Dios. Nosotros en su palabra, hermanos, tenemos suficientes evidencias que nos ayudan a mirar más allá de Patmos. Y a Juan se le reveló cosas gloriosas, cosas maravillosas. Se le reveló cosas celestiales. Lo que estaba en juego en la salvación de este mundo. Y cómo todas las cosas llegarían a su fin. Y cómo finalmente el bien triunfaría sobre el mal. Cristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el alfa y el omega, el primero y el último, quien tiene las llaves del Hades, Cristo Jesús, el testigo fiel y verdadero, triunfaría sobre las fuerzas del mal. Cristo Jesús finalmente reuniría a todos sus redimidos, a todos aquellos que habían estado en Patmos, sufriendo por causa del evangelio, los reuniría y los traería a la nueva Jerusalén, el gran anhelado deseo de los cristianos, la restauración total de todas las cosas. Dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, entonces el sábado, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y ¿qué? Y la omega. Yo soy la A y la Z, diríamos en nuestro alfabeto que utilizamos. El primero y el último. Yo soy. Yo soy. Yo he estado aquí, yo he estado contigo. Las aspiraciones de Juan habían sido, hasta sus últimos momentos de su vida, poder mirar a Cristo Jesús. Como dijimos, todos los apóstoles habían fallecido. La inminencia de su venida, que había sido predicada por todos los apóstoles, por todos los profetas, por todos los seguidores de los apóstoles, no se había cumplido. Jesús no había venido. Y Juan, fiel a su maestro, creyendo en él, tenía preguntas. Él no dudaba de su maestro. Él sabía que vendría, pero no sabría cuándo. Y en su infinita misericordia, Dios se manifiesta a Juan para revelarle cosas maravillosas. Dice el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuánto? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de estas cosas o de todas las cosas que has visto. Y, queridos hermanos, dice allí que esta revelación es de Jesucristo y que se manifiestan en esta revelación las cosas que deben suceder pronto. El Alfa y el Omega, Jesucristo, se manifestó a Juan. Él pudo verlo, pudo contemplar su gloria, su belleza del Cristo glorificado que estaba ahí en el cielo haciendo su obra de sumo sacerdote, su obra sacerdotal. Versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. ¡Qué descripción! Y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Una manifestación gloriosa de Jesús. En el Patmos de Juan, Jesucristo lo visita para mostrarle más allá de Patmos, para mostrarle el futuro, más allá de este mundo lóbrego. Así como la hermana White tuvo su visión en la que fue llevada al cielo y se le mostraron cosas maravillosas, cosas gloriosas. Y estando ella ya no quería regresar. Y el Señor le dijo, no, tienes que regresar. Tienes que contar estos que has visto. Pero yo no quiero regresar, Señor. Este es un lugar maravilloso. Imagínense a Juan viendo esa manifestación de Cristo. Y es lo que me llama la atención aquí. Dice el versículo 13. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo. Estos 7 candelabros, ustedes saben que representan a las 7 iglesias, representan al pueblo de Dios. Y vean qué cuadro, qué fortaleza Dios le dio en esta visión a Juan. Mira, Juan, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo atribulada, de afuera y de adentro, como después él lo esboza en los mensajes a las iglesias. Hay falsas doctrinas, hay apostasía que trata de entrar a la iglesia, hay perseguidores de la iglesia que quieren destruir al pueblo de Dios. Pero en medio de esa crisis, en medio de Patmos, Juan, yo quiero asegurarte que el Hijo del Hombre está caminando en medio de los candelabros. Esta imagen nos hace pensar en el santuario. Y allí Jesús, como sumo sacerdote, está ministrando y está entre las iglesias. Jesucristo no abandona a su pueblo, hermanos. Él está en medio de su pueblo. Sí, estamos en una crisis, estamos en Patmos, pero Él está en medio de su pueblo. Él está entre los candelabros, Él está caminando entre las iglesias, está vigilando a su iglesia, está tratando de que su iglesia esté segura. Y le está dando un mensaje de esperanza, un mensaje de consolación, pero también un mensaje de preparación, porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. En estos tiempos, hermanos, necesitamos consagrarnos más a Dios. Necesitamos más de su presencia. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta cuánto nos hace falta tener fe en Él, confianza en Él. Nos hemos dado cuenta de nuestros defectos, de nuestras deficiencias en nuestra fe, pero Él está en medio de las iglesias. Está allí para ministrar a su pueblo, está allí para dar esperanza a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios porque tenemos esa seguridad y esa certeza? Esa certeza que se le dio a Juan, el revelador, también se nos da a nosotros. Él estaba en Patmos, pero el Señor lo llevó, se le mostró para que viera más allá de Patmos. Y hermanos, nosotros tenemos en la palabra de Dios, tenemos en los escritos inspirados una cronología, un hilo conductor de los acontecimientos finales. Sabemos que estas cosas tienen que pasar. No tenemos por qué alarmarnos, son cosas que van a suceder.
Pero al final de los tiempos, la gran solución será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Y queridos hermanos, finalmente, cuando parece que el ministerio de Juan ha terminado y es un anciano, ¿qué podía aportar un anciano para la causa de Dios? Sin embargo, fue en esta etapa de anciano cuando Dios dejó un mensaje, una misión que Juan debía de cumplir. Vean lo que dice el versículo 19 de Juan, Apocalipsis 1. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. A Juan se le dio una misión. Toda esa visión que iba a recibir, tenía que escribirla y tenía que enviarla a las iglesias, a los hermanos que estaban necesitados también de recibir esta esperanza, esta confianza en Dios. Dios, hermanos, a nosotros también, en medio de nuestro patmos, Él nos da evidencias de su protección, de su conducción y nos llama para cumplir una misión más allá de tu patmos. ¿Y cuál es nuestra gran misión, hermanos, que tenemos que cumplir en estos tiempos? No es anunciar el evangelio de Jesucristo, no es anunciar los mensajes de los tres ángeles, no es anunciar los acontecimientos finales que van a detonar en la segunda venida de Cristo Jesús. No es anunciar al mundo la última llamada que el Señor Jesús está haciendo para volvernos a Él, para arrepentirnos, para buscarlo. Todos tenemos una misión que hacer, queridos hermanos. No podemos decir, es que yo tengo mucha crisis y no tengo tiempo para ayudar a otros. A Juan se le dijo, escribe lo que estás viendo y envíalo a las iglesias. Dalo a conocer. Esto no es solamente para ti. Tú tienes una misión para la iglesia universal. Y gracias a Dios que Juan fue obediente a esa misión, porque ese mensaje nos llegó hasta nosotros todavía. Y hoy puede ser un mensaje de paz, de esperanza, de consuelo, de fortaleza. 3 cosas quiero que recuerdes. Es posible que hoy estás en Patmos, en una crisis en tu vida. Pero Jesús viene, nos demuestra y nos lleva a mirar más allá de Patmos, a revelarnos un futuro glorioso. Sabemos cómo terminará esta historia. Sabemos que el pueblo de Dios será redimido y que el pecado será erradicado de este mundo. Pero también se nos da una misión que debemos de cumplir. Quiera Dios, hermanos, que todos podamos cumplir esa misión. Tenemos una encomienda, anunciar que Cristo viene pronto, a través de las redes sociales, con nuestros vecinos, con los que tenemos más cerca, con nuestros amigos, familiares. Ahora tenemos una campaña que comienza el próximo sábado. Allí tenemos la oportunidad de cumplir una misión en medio de nuestros patmos, para que todas las personas que están enfrentando esta dificultad puedan encontrar esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que como Juan podamos decir que he aquí que viene en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Y termina muy bonito el apóstol Juan diciendo lo siguiente: gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, gloria a Dios, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que vienen las nubes, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y nos ayude a ser fieles a Dios, cumpliendo una misión en estos tiempos inusuales. Dios te bendiga.